El 26 de octubre, el Comité de Representantes Permanentes del Consejo de la Unión Europea dio paso a la firma del protocolo de adhesión de Ecuador a este acuerdo multipartes. Daniel Legarda es presidente ejecutivo de FedEx por la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, y buenos días a todo el Ecuador. Buenos días. Después de ese paso importante del Consejo de la Unión Europea, finalmente para esta semana, el viernes, Ecuador espera la firma del protocolo de adhesión al acuerdo multipartes con la Unión Europea. Y después de la firma, pues, ¿cuáles son los siguientes pasos ya para que entre en vigencia? Sí, efectivamente, este día viernes 11 de noviembre se va a realizar la firma del acuerdo multipartes de Ecuador con la Unión Europea. Esto se va a realizar en el Consejo Europeo. Y estaremos acompañando al vicepresidente y al ministro de Comercio Exterior una delegación de representantes del sector privado, con la finalidad de enviar un importante mensaje tanto para las contrapartes europeas, las autoridades europeas, como también para nuestro país, para el sector empresarial, para los empleados de las empresas y para el país en general, de optimismo sobre este proceso y sobre este importante instrumento como es el acuerdo comercial para nuestro país. A partir del 11 de noviembre se abre ya la puerta para el paso final para la entrada en vigencia del acuerdo comercial. Esto es, por el lado de la Unión Europea, la ratificación en el Parlamento Europeo, que estamos muy esperanzados en que se pueda dar en este mismo año, antes del 1 de enero del 2017. Tenemos algunos fundamentos para pensar que de hecho va a ser así y el Parlamento lo va a ratificar en la sesión que tiene en el mes de diciembre. Y por el otro lado, en el caso del Ecuador, el proceso pasa a la Corte Constitucional para su respectivo informe y posteriormente a la Asamblea Nacional para su ratificación también en esa instancia. Por supuesto, desde ya hacemos un llamado a ambas entidades, importantes por cierto, para que estos dos procesos se den en el menor tiempo posible, considerando que las preferencias arancelarias vencen el 31 de diciembre. Ahora, el comercio no petrolero ha tenido un incremento en promedio anual del 14% desde el año 2000 hasta el 2016. La Unión Europea es el primer mercado de exportación para algunos productos. ¿Cómo ha evolucionado año a año el crecimiento de las exportaciones? Bueno, la Unión Europea es efectivamente el primer destino de las exportaciones no petroleras. Está junto con Estados Unidos compartiendo su sitial, a veces es primero, a veces es segundo, pero entre los dos mercados estamos hablando del 50% de las exportaciones no petroleras, más o menos, ¿no? El monto de exportaciones hacia ese destino más o menos son 3.000 millones de dólares cada año y nos deja un saldo de balanza comercial favorable para nuestro país en el orden de 500 a 800 millones de dólares, y eso es muy importante para el ingreso de divisas, para el sostenimiento del modelo económico y de la dolarización que tiene nuestro país en particular. Es por demás entonces relevante, sobre todo en cuanto a empleo, Stephanie, porque estamos hablando de que la Unión Europea, las exportaciones que se realizan a la Unión Europea sostienen alrededor de 300.000 plazas de empleo directo, ¿no? Casi el doble en indirecto. Y eso es muy relevante, sobre todo dada la coyuntura que el país está viviendo, que es compleja en términos de pérdida de empleos y todo esto. Con el acuerdo esperamos que eso se pueda mantener e inclusive en algunos puedan recuperarse. Ese crecimiento se ha evidenciado, usted hace referencia a unos 3.000 millones de dólares, en el 2000 hablábamos de 638 millones de dólares en exportaciones. Ahora, del total de las empresas de todo el país que exportan directamente al bloque europeo en el sector agrícola, manufacturero, pesquero, ¿qué porcentaje corresponde a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas? Es muy importante esa pregunta. Hay alrededor de 1.500, 1.600 empresas que exportan de forma directa a la Unión Europea, con todos los encadenamientos que eso implica. De este total de empresas, alrededor del 65% corresponden a MIPYMES, a micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen a su vez un importante componente de empleo, un importante componente de encadenamientos. Y en cuanto al volumen de ventas, pues alrededor del 32 al 35% de las exportaciones totales corresponde a este segmento de empresas, al segmento de MIPYMES. Ahora, sin embargo, ese número está subestimado porque en realidad una gran empresa que exporta a la Unión Europea tiene muchos encadenamientos con pequeñas y medianas empresas hacia atrás, ¿no? Y de hecho les compra a muchos productores pequeños y medianos. Por lo tanto, el número de pequeñas unidades y medianas unidades productivas en realidad
podría ser mucho mayor. Estamos hablando de la importancia de no depender más de los sistemas de preferencias unilaterales, de preferencias arancelarias, de los cuales nos hemos beneficiado desde el año 91, pero claro, como una concesión unilateral de la Unión Europea, y que los productos que exportamos pues no tengan ese arancel para entrar al mercado europeo. Eso es para todos los productos, pero hay la salvedad en el caso del banano, hay un cronograma de desgravación y así se contará con un régimen especial. Eso es similar a lo que tiene Colombia, pero ya desde el 2011 que firmó. Sí, para el caso del banano, el arancel casi se equipara desde el 2017. El Ecuador tiene €1 más por tonelada, alrededor de 78 para Ecuador, si no me equivoco, y 77 para el resto de países. Pero al año 2020 ya esto llega a equipararse en 56 euros por tonelada de banano para todos los países, incluyendo Eso en Colombia, el 2020 Perú, Costa Rica, también recién. el Ecuador. Eso, perdón, en Sí, el 2020. sin embargo, desde el siguiente año, esto es importante, desde el 2017 ya nuestro arancel casi se iguala al de la competencia que tenemos en Colombia, sobre todo Colombia y Costa Rica, que son los dos principales competidores de este producto en el mercado europeo. Y sobre lo primero que mencionó Stephanie, de no depender de preferencias arancelarias, eso es justamente lo que los empresarios buscan con este tipo de acuerdos, con este tipo de entendimientos. Este es un instrumento que brinda certidumbre en el largo plazo, que brinda claridad sobre las condiciones comerciales que se van a mantener con un socio estratégico como lo es la Unión Europea, y en ese sentido eso es vital para poder primero despejar incertidumbres y segundo desarrollar inversiones, exportaciones y empleo. Le preguntaba un poco sobre las condiciones comparándonos con también nuestros competidores o vecinos, porque claro, por un lado la Unión Europea, recordemos que planteó estas 12 observaciones al procedimiento de exportación, importación, si las medidas sanitarias o fitosanitarias, la base imponible del ICE, hablaron de los cupos de los automóviles, pero fueron temas resueltos. Pero en lo de fondo, cuando el gobierno salió de la negociación hace años, porque este acuerdo pudo haberse dado hace algún tiempo ya, en ese entonces queríamos un acuerdo adecuado al Ecuador, líneas rojas que no podían trastocarse. Finalmente, ¿en qué tanto se diferencia de los acuerdos firmados por nuestros países vecinos, lo que vamos a firmar hoy? Bueno, hay que ser importante claro en esto. El Ecuador se adhiere al acuerdo multipartes con la Unión Europea y con Colombia y Perú, porque de esa forma estaba prevista la negociación. Sin embargo, dentro de los textos que han sido negociados en esta adhesión para el caso del Ecuador, se han establecido algunas diferencias en los diferentes rubros que eran delicados para el Ecuador. Por ejemplo, cronogramas de desgravación un poco más extensos para algunos productos que podrían ser sensibles, como por ejemplo algunos del sector lácteo. Se han establecido algunas exclusiones de productos que son muy similares a las que tiene Colombia y Perú también, de productos de la canasta básica fundamentalmente. Se han establecido cronogramas un poco más amplios y flexibles en cuanto a compras públicas para el caso del Ecuador, incluyendo también los conceptos que maneja el gobierno nacional sobre economía popular y solidaria, etcétera. Ese tipo de salvedades han sido incluidas en el texto del acuerdo para el Ecuador, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, pues han sido consideradas esas sensibilidades. Y de todas maneras, Stephanie, hay que poner esto en un contexto más grande. Del total de importaciones que se realizan de la Unión Europea, entre el 75 y el 80% son en realidad importaciones que no se producen en el Ecuador, son bienes complementarios. ¿A qué me refiero con estos? Son materias primas, insumos, bienes de capital, maquinaria, que lo que ayuda es a las industrias nacionales, a las empresas nacionales, a ampliar su frontera de producción, a ser más grandes, más competitivas, ¿no? Entonces, en realidad, es un socio muy complementario que permitirá un crecimiento de nuestro país. Son algunas de las observaciones de Daniel Legarda, el presidente ejecutivo de FedExpro. Gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. Gracias, Estefan. A usted.